¿Qué le motivó a Carlos Cachán a estudiar periodismo? Tal vez porque realmente el periodismo es una vocación y yo nací con ella. Cuando estaba estudiando bachillerato, el segundo año, antes estudiaba 2 años de bachillerato, 6 años de bachillerato, pasando un día por la Complutense, la universidad, la ciudad universitaria, allí había un edificio gris, muy feo, y que era la Facultad de Periodismo. Y dije, esta es mi carrera. Y desde ese momento así lo pensé y lo puse en práctica, porque fue difícil entrar, tuvimos que aprobar la selectividad y luego, única vez en la vida, hubo una selectividad interna para entrar en esa facultad. Y logré cubrir todos los exámenes bien y empecé a estudiar periodismo a la vez que trabajaba en un banco, porque mi padre trabajaba en un banco. Y eso sí que era lo normal. Mi padre en un banco quería que sus hijos por lo menos tuvieran asegurado su futuro. Gané una posición y a la vez estudiaba periodismo de noche y banca y trabajaba en un banco. Y cuando acabé primero, con muy buenas notas, le dije a mi padre, papá, o buen periodista, con futuro porque estaba en primero, o buen empleado de banca, también estaba en el banco, pero tampoco tenía futuro aún, aunque tenía ya pagado un curso en París para vivir y trabajar en la banca francesa que estaba unida a la banca española, donde yo trabajaba. Mi padre se enfadó tanto que no me habló durante mucho tiempo. Luego volvimos a tener buena relación y yo soy periodista. O sea, que ser periodista le ocasionó un disgusto familiar con su padre. Sí, pero un disgusto de esos pasajeros. Los padres siempre, yo ahora lo soy, siempre piensan que sus hijos tienen que tener una vida asegurada, ya que ellos han querido tener hijos. Pero a mi padre le dije, o buen empleado de banca o buen periodista, pero las dos cosas a la vez no, y creo que acerté. Cuéntenos de sus inicios en el periodismo. ¿Fueron difíciles? ¿Pasó muchas situaciones en las que dijo, pues debí hacerle caso a mi padre? ¿O todo ha sido color de rosa para usted? Bueno, soy muy optimista y siempre tengo en mi vida buenos recuerdos. Debo tener algo dentro de mí que me hace quitar lo malo. He aprendido muchas cosas y mis comienzos era, mientras que yo estaba estudiando periodismo, tuve la oportunidad de entrar a hacer unas pruebas en un grupo muy poderoso español que tenía revistas, periódicos y editaba libros. Y me pidieron 4 pruebas durísimas. Una de ellas una entrevista, otra de ellas era corregir textos de belleza, otros era un dossier sobre el divorcio y creo que me lo pasé muy bien. Lo mismo que dice Colin Powell, el éxito se alcanza preparándose, trabajando y aprendiendo del fracaso. Yo me preparé en la universidad estudiando mucho, tuve muchas matrículas. Me preparé a la vez que trabajaba y con fracasos que me han llevado a salir adelante. Mi primer fracaso fue cuando me envían de enviado especial a Barcelona a cubrir un congreso mundial de educación. Yo recién acabado la carrera. Fui a cubrirlo y a la vuelta me traje 2 cajas casi de material, cuando había ido simplemente, como se dice antes, con una pluma. Y en vez de ir a la redacción de la revista, me quedé en casa trabajando con máquinas de escribir porque tenía mucho miedo. Y me llama el director y me dice, no, Carlos, ven aquí y escribe aquí. Ese director era delicadísimo, magnífico profesional, hace muy poco que ha muerto, y yo aprendí mucho con él como director. Y me puse a escribir, y cuando se lo entregué, lo tiró a la papelera. Y dijo, esto es una mierda, creo que no había dicho esa palabra nunca, o por lo menos yo no la había oído. Y me dijo, es que tú escribes para tus amigos intelectuales, estos que sacáis muchas matrículas, y no sabes para quién tienes que escribir. Esta revista, ¿a quién va? Y me hizo pensar que tenemos que escribir o contar al público, a los que nos escuchan, a los que nos miran, a los que nos leen. Y entonces dijo, esta revista es como si fuera para tu madre. Tu madre, escríbela a ella lo que has visto y cuéntalo. Fue la gran lección de mi vida. Jamás se me ha olvidado que cuando tenemos que trabajar, tenemos que pensar quién me escucha, quién me lee, qué nivel tiene,
por qué escribo de esto, cómo lo tengo que contar, sin mentir, sin reducir la dificultad, simplemente poniéndonos en lugar de los otros, que es otra virtud del periodista, pero mientras que uno está ahí, tiene que estar dando lo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo trabajé 10 años en Europa Press y fui corresponsal en Italia, tuve muchos scoop, muchas exclusivas, pero mi director me decía: Carlos, estás en la mejor agencia, se supone que todos sois los mejores periodistas, no te puedo felicitar por lo que haces bien, porque se supone que lo haces bien, solo te tengo que abroncar cuando no lo haces bien, porque no lo has contado, o porque lo has dicho peor, o porque otros han dicho mal. Por lo tanto, solo recibimos broncas por aquello que no hemos hecho bien, pero nunca halagos por lo que hacemos bien, que son muchas cosas. Todos los periodistas hacen siempre muy buenas cosas, pero no estamos bien. Por eso es como una profesión que necesitaría en español una abuela, que alguien te diga que has hecho algo bien. Y eso se nota cuando eres corresponsal. Estás solo, tal vez no has llevado a tu familia, es duro, vives en un país que no es el tuyo, hablas un idioma que no es el tuyo, no está tu gente, no puedes llamar por teléfono constantemente porque es muy caro, no había internet, no había WhatsApp, no había wifi, no había nada. Y entonces estás un poco lejos. Y cuando escribes, nadie te felicita. Por lo tanto, tus compañeros corresponsales van a decir: he leído lo tuyo, ya es algo que te lean a ti. Que no es como normal, un halago. Sí, y entonces íbamos como de halago en halago para no ir de lloro entre en lloro. Nosotros, claro, ¿no? Entre nosotros, entre los corresponsales, la tribu. ¿Qué tan difícil ha sido ser periodista en medio de la crisis? Bien, España ha tenido distintas épocas. Ha habido épocas donde era difícil ejercer el periodismo porque no había tanta libertad, ni política, ni libertad de expresión. No era un régimen totalitario, el régimen de Franco, no era un régimen dictador en el sentido de opresión total, porque había muchos periódicos, pero es verdad que había periódicos controlados. Aunque los periodistas siempre saben contar entre líneas, porque antes no había televisión, o en la radio, lo que a lo mejor el censor quiere controlar. Pero después también ha habido momentos de crisis. Económica, ¿verdad? Pero que no es tanto la crisis económica, sino la crisis de quiénes somos los periodistas, qué espera de nosotros la sociedad, qué función tenemos que seguir cumpliendo. Es la misma la de ahora que la de antes, y ahí nos ha pillado un poco con el pie cambiado. Las universidades existen, los medios existen, pero tal vez no preparamos a los periodistas para un nuevo ecosistema, porque tampoco conocemos muy bien cómo es, lo estamos haciendo entre todos. Nosotros ahora como periodistas estamos en un mundo que se acaba en todos los sentidos y en otro que nace, pero no se acaba así con un tajo, se acaba poco a poco porque van entrando otras cosas. Pero hay profesiones que no cambian de profesión. Un médico no deja de ser médico, ha mejorado sus instrumentos. Porque cambien las cosas, los seres humanos seguimos teniendo las mismas necesidades, los mismos deseos de conocer, los mismos deseos de contar, los mismos deseos de aprender, simplemente que ahora tal vez todo vaya más rápido, pero el periodista no puede ir rápido. Nuestra profesión no es una profesión de prisas, sino de novedades estudiadas, de transmitir conocimiento. Y para conocer hay que estudiar, y para estudiar hay que profundizar, y hay que estar horas. Por eso el periodismo de prisas ahora no es periodismo. En un mundo donde hay muchos ejerciendo una profesión, tal vez solo triunfen los mejores. Siempre ha sido así. Entonces, si hay muchos periodistas o hay mucho licenciado, es decir, una cosa es ser egresado y otra cosa es ser periodista. Yo lo he dicho antes, yo soy periodista, creo que por vocación, pero saqué muchas matrículas, e insisto, porque creía que tenía que ser muy bueno, pero no por mí, sino porque mi profesión me hacía que iba a estar con gente muy sabia, gente muy importante, y yo tenía que estar a su altura. Yo tenía que transmitir lo mejor de ellos, por eso aprendí muy bien las asignaturas del arte de entrevistar, del arte de redactar, del arte de escuchar, también geografía, también historia, también geopolítica, porque ese era mi mundo. El periodista tiene que tener vocación, pasión, ganas de muchas horas de trabajo, de mucho sufrimiento, de mucho esfuerzo, porque así se llega siempre. No podemos ser licenciados,
tener un trabajo funcionarial de 8 a 3 y yo me largo y, ay, qué complicado es esto, ay, es que he llamado por teléfono y no me coge el teléfono, pues ves a su casa a buscarle, ay, es que se niega a hablar conmigo, pues búscate otras fuentes. Es que este periodismo de ahora es blandito, es un periodismo de llamo y no me contesta, no sé qué hacer. Ese no es el mundo del periodismo. Lo que más me duele es lo poco que se paga a un freelance por piezas. Eso sí me duele, pero eso también puede ser culpa un poco de los periodistas. Es mejor no vender barato que vender barato. Y cuando empezamos a vender barato, rebajamos todos. Pero un periodista es más periodista a lo mejor cuanto más sabe. Pero si empezamos a vender todo muy barato, solo se aprovecharán de nosotros esos malos empresarios. Porque el producto periodístico es caro. Cuesta mucho conseguirlo. Cuesta muchas horas, mucho esfuerzo, mucha gente trabajando. Consigue muchos beneficios a la sociedad. Fíjate, el periodismo es como el pulso de una sociedad democrática. Si el pulso va bajo, esa sociedad democrática languidece. Pero también el periodismo es como el ángel exterminador de los regímenes totalitarios. Los regímenes totalitarios o dictatoriales, y cada vez, y hay varios en el mundo, quieren suprimir, matar a ese ángel, que para ellos es exterminador, porque va abriendo ventanas a la libertad de expresión. Por lo tanto, es el pulso de las sociedades abiertas democráticas y es el ángel que tiene que matar, exterminar, como el ángel de los judíos, el régimen opresor que se supone que existía en Egipto. Entonces, esa es la grandeza del periodismo. Por eso, un producto mal pagado, barato, es indigno de nuestra profesión y ahí sí que los sindicatos, ahí sí que las asociaciones tendrían que luchar más por ello. Perfecto. Iñaki Gabilondo, que es un periodista muy reconocido de aquí de España, ha dicho recientemente en el primer Congreso Internacional Nebrija Piacón que este es el mejor momento para hacer periodismo, pero es el peor momento para vivir de la profesión. ¿Qué opinión le merece esta frase? Bien, tiene la primera parte, me quedo con ella. Que es el mejor momento para hacer periodismo. Pero la segunda, viniendo de él, que nunca ha tenido problemas, pues lo debe ver en otros. Pero él que se pregunte, o que se pregunte un gran contratador, yo cuando contrataba, ¿cuánto pagaba? ¿Por qué es difícil? ¿Porque hay que ser amigo del que manda? ¿Porque hoy eligen más por otras cosas que por periodista? Yo reivindico las dos cosas. Es el mejor momento para ser periodista y no son tan malos momentos para ejercer el periodismo. Es una profesión sacrificada. No ganamos mucho, curramos mucho, a veces pasan de nosotros, pero cuando conseguimos servir con nuestro trabajo a una comunidad es impagable, pero no por eso se pueden aprovechar de nosotros, ¿no? También me imagino que hay médicos que cobran poco y otros muchísimos. Supongo que los grandes médicos cobran más, pero la pregunta es, si un gran médico y tiene un hospital privado contrata poco, mal y paga mal a sus médicos, eso no es un médico. Será buen médico operando, pero como persona es un desgraciado. ¿Cree usted que hoy en día, en un mundo en que la inmediatez nos está arropando, los virales, los videos de gatitos, entonces en el momento que estamos viviendo ahora mismo del periodismo, ¿hace falta la buena práctica? El gatito en la red es efímero. Las noticias tienen que ir al corazón. Te tienen que hacer llorar cuando tienen que hacerte llorar. Te tienen que hacer pensar cuando tienen que hacer pensar. No es solamente una imagen bonita, porque eso no va a ningún lado. ¿Cómo ha marcado el periodismo su vida? Pues yo creo que en todos los sentidos. Claro, es mi profesión y no sé qué otra profesión me hubiera marcado de otra manera, pero me ha marcado mucho. Me ha marcado el que he conocido a mucha gente viviendo fuera. Me ha marcado el que me ha enseñado a comprender más a los demás. Eso no significa que yo siempre los comprenda. He aprendido a escuchar a los demás, aunque a mí a veces, porque me cuesta mucho. He aprendido a ponerme en el lugar del otro, porque para un profesor, cuando tiene cierto prestigio, no es fácil. He aprendido que los demás te enseñan mucho. He aprendido lo que es la soledad. He aprendido lo que es la bronca. He aprendido lo que es el desgaste, lo que es el cansancio,
lo que es las ganas de pronto querer volver a hablar en tu idioma porque llevas años hablando en otro y de pronto necesitas. He aprendido a que con eso se puede vivir dignamente. Se puede vivir dignamente y tener una familia. Se puede vivir dignamente y seguir pensando que el periodismo es la profesión, como decía García Márquez, o más hermosa del mundo. Yo lo creo. Y tal vez todas las profesiones digan lo mismo, pero nosotros tenemos algo que otras no tienen. Estamos en contacto siempre con lo que ocurre, siempre con lo que se dice y siempre con ganas de enseñar a los demás eso que ocurre y eso que se dice. Por lo tanto, creo que es la profesión, de verdad, más bonita y también con mucha responsabilidad. No se puede decir que si volvieran a hacer haría otras cosas distintas. Si volvieran a hacer y fuera otra vez Carlos Cachán, todo lo que he hecho lo volvería a hacer porque si no sería otro. Pero sí, volvería a ser periodista siempre. Tantas vidas, siempre periodista. Si es que, no sé, es muy bonito, es fantástico. Sí. Bueno, Periodista. pues muchas gracias. Gracias. Nada, a ti. Gracias por acompañarnos y darnos la entrevista. Muy bien.